Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 5 de mayo, aquí en Política con Carreño, como todos los días de lunes a viernes. Eh, Fíjense que la agenda no ha cambiado mucho, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Ahí están las noticias policiales de siempre. Leía por ahí que disminuyeron los asesinatos respecto de la misma fecha del año pasado. Pero hay una crítica fuerte, ¿no? Un cuestionamiento fuerte a que el gobierno no está tomando todavía cartas en el asunto como debiera. Pero por otro lado, la ministra Steinert dice que es poco tiempo y yo le encuentro razón, como lo comentaba ayer. Luego están las noticias de siempre, ¿no? Otras sueltas por ahí que ocurren sobre distintos personajes, pero lo que interesa es lo que está pasando con el gobierno, ¿no? Que eso continúa en la agenda. Eh, Ayer lunes fue el clásico comité político ampliado, ¿no? Dirigido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se supone. Vamos a conversar sobre eso, que es el tema en realidad, es el tema del día y que se viene arrastrando desde hace varios días. Yo creo que hay que darle un, un término a eso. Está también lo de Poduje, ¿no? Ahora por ahí terminó a gritos una reunión allá en Biobío. A lo mejor Poduje, el ministro, debiera, debiera sacar la pata del acelerador. A lo mejor, sabemos que es un ministro que dice las cosas por su nombre, pero a veces pienso que es bueno también decirlas y no enemistarse con el otro, o no pelearse con el otro, o no agarrarse a gritos con el otro. Porque los diputados, nos guste o no nos guste, son los que están allá en el Congreso y ellos, bueno, ellos son los que votan, ¿no? Ellos tienen mucho poder para manipular. Por eso es que hay tanta corrupción también entre ellos, por causa de lo mismo. Cuando alguien ostenta mucho poder, está más sujeto a ser un corrupto. Claro que sí, porque el poder los ampara, ¿no? Esto de que tengan fuero, que a mí me parece una payasada. ¿Para qué necesita fuero, haciendo un paréntesis? Un personaje honesto que no tenga nada que ocultar, nada que esconder. ¿Para qué necesita fuero? El fuero es para proteger al indigno, al malintencionado, al corrupto. En otros países se sanciona al político mentiroso. Aquí no quedaría ninguno, por lo menos del Frente Amplio y del Partido Comunista, pero también del otro lado, ¿no? Claro, claro. Aquí habría políticos absolutamente suspendidos por toda una eternidad, como Camila Vallejo, como Giorgio Jackson, como Boric. No podrían, no podrían estar en la política. Pero estamos en Chile. Entonces en Chile el fuero protege al sinvergüenza, al mentiroso, claro, al corrupto. ¿Para qué? ¿Para qué el fuero entonces? Y bueno, pero los políticos, los diputados,
los senadores tienen fuero. Boric tiene fuero. El fuero los defiende. Y ustedes saben lo que cuesta quitarle el fuero a uno de estos personajes. Claro. Entonces, por eso digo, Poduje a lo mejor podría sacar la pata del acelerador y llegar a estas reuniones sin dejar de ser lo que él es, pero con un poquito más de diplomacia. No porque tenga que ceder, no porque tenga que dejar de decir lo que necesita decir, sino para no enemistarse con tanta gente. Claro, esa es otra de las noticias que está por ahí, ¿no? Que está circulando. Y bueno, pero también hay noticias internacionales. Claro que sí. Eh, está lo que ocurre en Venezuela, que es importante para la región, incluso para Chile, evidentemente. Y está lo que pasa en Perú con las declaraciones de Antauro Humala. Yo estoy escribiendo una columna que se llama Antauro Humala, el idiota, y que seguramente se va a publicar mañana o pasado, porque ayer lunes se publicó una columna sobre Venezuela, allá en Uruguay, ¿no? Venezuela que atraviesa un periodo de aparente calma, pero donde las cosas para el pueblo venezolano no se resuelven todavía, ni atisbo de eso. Ha habido cambios, por cierto, en el manejo político. Sin duda que sí. Y yo quisiera tomar este tema sobre Venezuela antes de entrar en en la agenda nacional. Tenemos, tenemos un poco olvidado el tema internacional y hay muchas cosas de Estados Unidos a Chile. Bueno, dejemos Chile, ¿no? De lado, pero hay muchas cosas. Perú, Argentina. Hay preocupación en Johannes Kaiser. Entre paréntesis, vi una entrevista a Johannes Kaiser en Radio Bio Bio por el periodista Aburto y otra joven colega, una entrevista de 20 y tantos minutos, muy interesante a Johannes Kaiser, ¿no? Tiene las ideas muy claras, eh, es irónico y donde explica varias de las cuestiones que nosotros hemos conversado. Se la recomiendo. ¿Por qué no están los libertarios en la moneda? ¿Por qué se quedaron fuera? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es el proyecto que tiene el partido que acaba de cumplir un año? ¿Cuáles son las proyecciones para las elecciones municipales del año 2028? Entonces, interesante, Johannes Kaiser. Tal vez yo haga una síntesis de esa entrevista en algún momento, hablando de Johannes Kaiser, personaje, que a todos ustedes o a la inmensa mayoría les gusta mucho. Bueno, a mí también. Así que vayamos a este tema internacional interesante. Yo les voy a leer mi columna sobre Venezuela. Y se llama Venezuela de istmo en istmo, ¿no? Primero fue el chavismo, claro. 14 años, 14 años. 1999 a
13. 14 años con el istmo del comandante Chávez a cuestas. Comienzan los problemas del pueblo venezolano, que el tiempo se encargaría de hacerlos insoportables, como ustedes saben, ¿no? La muerte de Hugo Chávez dio paso al periodo más oscuro de la historia reciente del país caribeño. Aparece Nicolás Maduro con toda su estructura política y militar corrupta y manipuladora que lo mantuvo 13 años, sí, amigos, 13 años en Palacio de Miraflores, que es la sede de gobierno del gobierno venezolano, ¿no? Nosotros llamamos La Moneda, allá se llama Palacio de Miraflores. Entonces ustedes ven, 14 años con Chávez, 13 años con Maduro, 27 años de un periodo terrible para el pueblo venezolano, una dictadura, ¿no? Más camuflada que la cubana, pero dictadura, que con Maduro se hizo ostensible, ningún camuflaje. Bueno, fueron 13 años de personajes siniestros, como Diosdado Cabello, como Tarek William Saab, nombre que seguramente a ustedes les suena parecido, a propósito de todo el conflicto que se levantó con el asesinato del teniente Ojeda, el teniente venezolano, ¿no? Y todos los insultos que Tarek William Saab le dirigió a Chile y al presidente Boric, al que lo trató de todo, ¿no? De idiota, de tontito, de merluzo, en fin, de muchas cosas. Y por supuesto que nadie reclamó nada, ¿no? Nadie del Partido Comunista, nadie del Frente Amplio. No, porque con Maduro nadie se metía. Era el ídolo de ellos. Bueno, y Vladimir Padrino López, claro. Los dos últimos ya fuera de circulación. Y el primero, con escasa relevancia, ¿no? Este Diosdado Cabello, que era el amo, el segundo, después de Nicolás Maduro, hoy tiene escasa relevancia, como, como lo demuestra su programa con el mazo dando, joyita publicitaria del régimen durante el reinado, claro, del dictador Nicolás Maduro, pero ahora con escasa repercusión social y política. ¿Ha cambiado el panorama político? Aparentemente sí, pero no ha cambiado la urgencia país, a pesar de los cambios producidos. Digo aparentemente, porque los ismos, ¿no? Los ismos tienen nuevas bases léxicas que los anteceden. Hoy se habla de deísmo, ¿no? Hoy se habla de deísmo. Y con ello pareciera ser que todo ha cambiado en Venezuela. Del sí, ¿no? La presidenta. El del sismo, ¿no? Delcy Rodríguez. Y pareciera ser que todo ha cambiado en Venezuela.
que Delcy Rodríguez instaló en Palacio Miraflores una nueva forma de hacer política para resolver las urgencias de los venezolanos. La realidad aparente, no, esa realidad aparente, que suele ser la que mejor manejan los políticos para mostrar logros convincentes a la ciudadanía, le está funcionando a la presidenta Rodríguez. Fíjense, de hecho, se están abriendo al ingreso de capitales extranjeros en la industria de hidrocarburos, por ejemplo, cosa que estaba absolutamente negada a capitales extranjeros durante estos 13 años de Nicolás Maduro, ¿no? O reformar, por ejemplo, la ley de minas para el ingreso de estos capitales, lo que significa que el régimen de Delcy Rodríguez se está abriendo en este sentido a una internacionalización de la economía venezolana para que lleguen capitales extranjeros. Claro que sí. Y que se mejore la industria, ¿no? Venezuela era uno de los mayores exportadores de petróleo, pero hoy esa industria está prácticamente en bancarrota. No hay mantención. Entonces, claro, también hay que considerar, ¿verdad? Como yo digo en la columna, tampoco puede soslayarse su intento por restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Es posible, además, que se restablezcan las relaciones con Chile, por lo menos a nivel consular, lo que sería muy importante para Chile, porque necesitamos exportar a todos estos venezolanos que están ilegales acá en el país, ¿no? Bueno, y la propia retirada de Padrino López y William Saab de puestos emblemáticos de los ismos anteriores, o sea, del chavismo y del madurismo, señalan o son señales de cambio. Claro que sí, sin duda. Delcy, la presidenta, ¿no? Se acomoda, vean ustedes, se acomoda a los nuevos tiempos. Es inteligente, ¿no? Y en cuanto despoja a los ismos que la precedieron de sus próceres, fíjense bien, despoja a los ismos que la precedieron de sus próceres. Padrino, William Saab, Diosdado Cabello, ¿no? Bueno, clama que el verdadero presidente de Venezuela es Nicolás Maduro Moros y exige su libertad. Curioso, ¿no? Ustedes se preguntan, ¿para dónde va la micro de Delcy Rodríguez? Porque va eliminando gradualmente a aquellos próceres, como yo lo llamo, que fueron figuras relevantes, importantes, con mucho poder.
durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Pero por otro lado, declara que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, moros, y además exige su libertad. Entonces, claro, hay como una contradicción en estas declaraciones de Delcy Rodríguez. Pero la pregunta es simple. ¿Quién le cree? Difícil creerle cuando juega a dos bandas, con un ojo puesto en su país y el otro en la Casa Blanca, ¿no? Claro, ella sabe que en cuanto sea una presidente o presidenta obediente, continuará disfrutando del poder que ofrece el Palacio de Miraflores. Por eso toda vez que, que la ocasión se presenta, habla de las buenas relaciones con Donald Trump. Y cierto, relaciones ciertamente que son correspondidas al punto de que el presidente estadounidense se olvidó por completo de quién supuestamente sería la candidata para dirigir la transición venezolana. Porque en el fondo, cuando Nicolás Maduro es arrestado el 3 de enero, ya hace rato ya no, el motivo era terminar con esta dictadura de Maduro y llamar a elecciones. Ese era el propósito. Una preocupación por el pueblo venezolano, por la democracia, por parte de Donald Trump. Eso era lo que se decía, lo que comentaba la prensa, lo que estaba escrito y lo que eran las declaraciones de Marco Rubio y del propio Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, eh, la candidata natural para dirigir la transición venezolana sería María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, que simplemente, ¿qué pasó? Se quedó a mitad de camino. A Trump ya no le interesan las elecciones, ni tampoco el destino de los venezolanos. Eso, como diríamos en Chile, era puro grupo. Eso era para que el mundo no dijera nada, pero luego ya vino la declaración auténtica, real. Quedó claro que su único objetivo, el de Donald Trump, era el petróleo. Y Rodríguez ha resultado simpáticamente complaciente con él. Entonces, cuando decimos que hubo cambios en Venezuela, sí, ha habido cambios que no han significado y no van a significar durante mucho tiempo nada para el pueblo venezolano, que continúa subyugado, que continúa bajo un régimen que él no ha votado. Nadie votó a Delcy Rodríguez. Fue lo que llamamos el Congreso que la aprobó. Además, el Congreso está dirigido por su hermano. Entonces, claro, y tampoco hay ningún interés, aunque dicen que habrá elecciones ahora dentro de poco, y que la propia candidata, o sea, la propia presidenta sería una candidata, o uno de los candidatos. Pero Donald Trump no está ni ahí con las elecciones. Claro que no. Bueno, entonces, ¿es creíble su declaración que afirma que el verdadero presidente
es Nicolás Maduro Moros y exige su liberación, yo no le creo. Y los politólogos venezolanos tampoco le creen, ¿no? Yo cité apenas uno, el señor José Vicente Carrasquero. Carrasquero hace declaraciones al medio español RTVE Noticias y dice, la agenda que estamos viendo no nace en el Palacio de Miraflores, nace en Washington. Caracas está ejecutando un guión que no escribe, no es lineal ni limpio, pero sí claro en su lógica. Nada ha cambiado en Venezuela, digo yo, solo los ismos. Caracas está sometida ahora al nuevo istmo que le vino de Washington, el trumpismo. Esa es mi columna donde yo analizo, amigos, la situación que nos afecta a todos, la situación de Venezuela. Sin duda, lo que pasa en cualquier país de América Latina afecta a América Latina, porque formamos parte de este subcontinente. Y bueno, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con el pueblo venezolano? Si hay una democracia, si hay una recuperación económica, es probable que los mismos venezolanos quieran irse, ¿no? Claro, claro que sí. Todo el mundo al final quiere regresar a su país. Pero los venezolanos, por lo menos los que están aquí en Chile, están lejos de pensar en esto. Porque ustedes ven, esta es la realidad que se vive en Venezuela y que efectivamente nos afecta a nosotros como chilenos por la cantidad de venezolanos irregulares que tenemos acá. Pero vayamos a lo que ustedes seguramente esperan, que es la agenda nacional. Un round, como dicen en el boxeo, fuerte entre Esquela e Irarrázaval, el jefe de asesores, allá del segundo piso. El pobre segundo piso es que pague el pato, ¿no? Y como decía Joe Black, como dice Joe Black en su columna del domingo, ¿no? Es el chivo expiatorio. Porque bueno, es el que carga con las culpas y libra de todas las culpas a los demás. Entonces, alguien pague el pato, ya quién se hace responsable. Y así todos los demás nos lavamos las manos. Este es el culpable. Bueno, el lunes, ayer lunes, fue el clásico comité, ¿no? Político ampliado, que supuestamente es dirigido por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Se juntaron entonces para analizar la agenda de gobierno. Pero parece que Esquela llegó a la reunión con la bala pasada, ¿no? Iba medio enojado. La bala pasada, ¿no? Iba enojado por lo ocurrido la semana pasada, pues. Con la filtración y por el supuesto punteo del segundo piso en esta reunión o en esta cosa interministerial, ¿no? Entonces llegó con eso y él quería aclarar esa situación.
Entonces, claro, llegó y preguntó, ¿no vamos a hablar del problema de la habitación? ¿No? Y luego dijo, tenemos un problema, dijo, de coordinación. ¿Se dan cuenta? Sigue en la agenda esta crisis que se ve a nivel de ministerio, esta crisis de coordinación, que finalmente repercute en la mala comunicación. Bueno, dice, tenemos un problema de coordinación evidente, dice, claro, y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada. Ahí sacó a relucir ya ese tema que venía picado Esquela, ¿no? Que es el presidente del Partido Republicano, además. Venía picado, no iba a dejar pasar esta ocasión. Entonces, sería bueno, dijo en esa ocasión, ¿no? Cuando pase el problema la semana pasada. Sería bueno que se revisara quiénes cometieron tales errores para que se, no se vuelva a repetir. Claro. Eso dijo, ¿no? En su ocasión, en su momento, cuando se enojó tanto. Entonces ahora dijo, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes cometieron estos errores? Sería bueno que se identificaran, ¿no? Yo. Y para que no se vuelvan a cometer estos errores, que nos están dejando como chaleco de mono, ¿no? Bueno, eso lo digo yo. Que así es como están quedando, ¿no, amigos? Bueno, ir a Razaba, Alejandro, el Ale, como le dice el presidente Cast, ¿no? Por la amistad de la universidad de muchos años. Le dijo a Esquela que estaba equivocado, le dijo, ¿no? Que él nunca había planteado, fíjense bien, que la coordinación interministerial recaiga en su figura. No, dijo, yo nunca planteé eso, nunca dije eso, que la coordinación ministerial esté dirigida por mí, porque, bueno, esa fue la acusación de, de Esquela, ¿no? Claro. Entonces, pero Esquela pidió a todos que se reflexionase, ¿no? Acerca de, bueno, los que quieran que a este gobierno le vaya bien, ¿no? O sea, bueno, a todos los que quieran que a este gobierno le vaya bien, reflexionen, pues, pidió Esquela en la reunión. Siempre dejándola caer, ¿no? Siempre dejándola caer. De ahí iba con la bala muy pasada, yo creo que iba con un tanque, ya no era una bala, ¿no? Bueno, y que evalúen, dijo, además, si son parte de la solución o del problema. A ver, ¿cómo es la cuestión? Yo me imagino, no sé ustedes, amigos, pero yo me imagino estas reuniones de comité político donde se discute todo esto. Y ahora, claro, ahora hay un tema que es evidente, que es un tema de descoordinación que le ha dado
dolores de cabeza al gobierno. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Que el gobierno no es que lo esté haciendo mal. Las medidas que está tomando son dolorosas pero necesarias. Es que el gobierno no está comunicando de manera adecuada porque no hay una coordinación apropiada para que de esta coordinación ajustada salgan entonces las comunicaciones que deben salir. Yo citaba a la ministra Steinert. El otro día citaba a la ministra Mara Sedini. La pautean, ¿no? Diga esto, diga lo otro. Entonces, claro, de repente algo no está funcionando a nivel de gabinete. No porque sea un mal gabinete, tal vez le falta experiencia a algunos que no son políticos. Ayer analizábamos el caso de Claudio Alvarado. Claudio Alvarado, perdón, de Jorge Quirós. Él no es político, es un técnico, es el ministro de Hacienda, que tiene que ver con los números, con las platas del Estado. Entonces falta que haya un acople entre lo técnico y lo político. Yo creo que eso es lo que está faltando. Porque Alvarado y García Ruminot, que es el ministro de la Secretaría General de Gobierno, son políticos de mucha trayectoria. Se las saben todas. Alvarado, como decíamos, fue senador, fue diputado, fue ministro, fue subsecretario, en fin, ha hecho de todo. El tipo sabe, pues es un político avesado. Y García Ruminot también. Pero Quirós es un técnico. Entonces los técnicos no hablan el lenguaje de los políticos y viceversa. Es necesario que haya un ajuste. Bueno, y a eso fue, yo creo, a eso fue el presidente de los republicanos, pues, Arturo Esquela, ¿no? A eso fue, a tirar palos y a dejarla siempre ahí, la pelota dando botecitos ahí, ¿no? Y luego dijo, el tema este, a mi parecer, a mí, esencial, cómo mejorar la coordinación. Se refirió a ese tema que para mi modo de ver, lo he dicho varias veces en distintos programas, es el tema esencial del gobierno. La coordinación que permita una comunicación a la ciudadanía adecuada. Luego, claro, porque Esquela es Esquela, ¿no? Picado hasta el final. Ya no con la bala pasada, con el tanque, al hombro. En un punto de prensa ya terminado todo esto. Ahora, esta discusión no duró poco, ¿no? Entre Esquela e Irarrázaval. 20 minutos, dicen por ahí los testigos, ¿no? 20 minutos de va y viene, va y viene, va y viene. Parecía ping-pong la cuestión. ¿Qué dijo uno? ¿Qué le dijo el otro? Y ya, ¿y cómo le vamos a responder? En fin, así cuentan la historia, ¿no? Pero después terminó este comité político ampliado, claro, y hubo un punto de prensa, como se llama, y es que la respondió, ¿no? Y bueno, dijo, eh, primero que las cosas que se conversan ahí quedan ahí, porque declaró que la inmensa mayoría, fíjense, ¿no? Si tiró, como yo digo, todas las balas ahí, ¿no? La inmensa mayoría, pudo haber dicho la mayoría o todos, pero a Esquela le gusta también joder. Le gusta darle de comer al hambriento, ¿no? Y la prensa es hambrienta, pues, sobre todo cierto tipo de prensa.
Dijo, la inmensa mayoría ha concordado en que es necesario buscar una solución, corregir los errores, ¿no? Eh, para que, bueno, para aclarar todo esto, ¿no? Y bueno, le preguntaron, ¿y quién no está en la inmensa mayoría? Y él dijo que no, que él no iba a dar nombre ni nada, pero que bueno, que era la inmensa mayoría y con eso dejó claro que hay gente que no forma parte de la inmensa mayoría y que uno podría, ¿verdad?, especular que quien no está en esa inmensa mayoría es el Ale Irarrázaval. Ah, no sé. Y que bueno, que si no se acoplan, entonces sería bueno que si no son parte de la solución, que se vayan, pues. A Esquela le gusta, bueno, es senador, presidente del partido, en fin. Y bueno, tuvo repercusiones y yo recogí solo la repercusión, ¿no? Las declaraciones de la senadora María José Gatica, que es de Renovación Nacional. Ella dijo que durante el gobierno de Piñera quien dirigía el buque y quien cortaba el queque, como decimos nosotros, era el ministro del Interior en estas reuniones de comité político. Y la ley le entrega a él la facultad. Entonces, pero por otro lado dijo que si se reconocían los errores, estaba bien, porque cuando se reconocen los errores, es posible mejorarlos, pues. Claro, cuando yo tengo conciencia de que me he equivocado, puedo entonces mejorar ese equívoco, que es lo que nunca hizo el gobierno de Boris, ¿no? Porque ellos eran perfectos, eran los dioses, nunca se equivocaron, nunca mintieron, nunca robaron, fueron siempre perfectos. Entonces, por eso lo hicieron tan mal desde el primer día hasta el último día. Pero acá, bueno, la senadora optimista, y yo creo que esa declaración es lógica, es coherente y requiere reflexionarse sobre ella para que el gobierno corrija perfectamente los errores cometidos. Sí, todo el mundo comete errores, pero no seguir cometiéndolos. Ayer yo decía en mi programa que era bueno zanjar esto, darle como un término a esta polémica que hay, una especie de saco de gatos, ¿no? En el gabinete. Se están peleando mucho, muchas discusiones, y también con los partidos. Y los partidos tienen que también, como dijo Kaiser, o estoy con el gobierno, dentro del gobierno, o estoy fuera. Entonces no puedo como partido político, integrante del gobierno, que además formo parte, con ministros, en fin, estar criticando al gobierno. Kaiser tiene razón. Si formo parte del gobierno, esas críticas deben formularse no a través de la prensa, que es sanguchito de palta, ¿no? Deben formularse entre cuatro paredes, en las discusiones. Pero no darle de comer al hambriento, amigos. Eso es lo peor. Bueno, mañana será otro día. Veremos qué nos depara la agenda. Veremos si hay algún otro tema internacional fuera del de Antaura Llanta. Veamos qué nos depara mañana la agenda. Gracias, amigos, por su compañía. Revisé los comentarios como siempre. Muy agradecido. No olviden, ¿no? El like, que es súper importante. Y no olviden tampoco, amigos, compartir el programa. Chao, nos vemos ya mañana miércoles, aquí en Política con Carreño.